Grecia Navarro, bien. En 2 minutos. Listo, ya hemos empezado la transmisión en Facebook. Y parece que va caminando. Salvo que me diga la presidente, la verdadera presidente de la academia, mi querida Cari. Facebook ya está caminando bien, ¿eh? Ok, perfecto. Tú dime si ya empezamos. Yo creo que ya estamos listos para empezar, ¿no? Y me robo la palabra. Uno, como iba mencionando Eli, ojalá puedan ir anotando sus datos, su universidad de procedencia y su correo electrónico para que le podamos hacer llegar todas las invitaciones a las sesiones de la MEDIP y de las sesiones que tiene la MEDIP junto con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y en general información que tiene que ver con el tema de internacional privado. En la medida en que nos lo vayan poniendo en el chat, vamos tomando nota y lo vamos incluyendo en la base de datos, ¿no? Es como lo platicamos en la sesión previa en la invitación previo a esta sesión, hemos logrado poder estar transmitiendo en Facebook, en la página de la MEDIP, en conjunto con esta sesión que también resulta grabada. Entonces, al final del día, vamos a tener oportunidad de poder ver esta sesión en la página de la MEDIP, que se queda grabada, y en la página de Facebook de la MEDIP, en donde también se va a quedar grabada, ¿no? Entonces, hay consulta por doble lado, ¿no? Y le voy a ceder la pantalla a nuestro expositor mientras me permito ir leyendo parte de su currículum, ¿no? Ya lo tenemos ahí y permítanme tantito. Por aquí lo tengo. Y nos acompaña el doctor David Carrizo Aguado. Él es licenciado en Derecho y máster universitario en Asesoría Jurídica de Empresa, ambas titulaciones por la Universidad de León. Desde el año 2007 es doctor en Derecho, recibiendo la calificación de sobresaliente cum laude. Actualmente es profesor ayudante, doctor de Derecho Internacional Privado, acreditado a la figura de profesor contratado doctor, adscrito al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de León, área de Derecho Internacional Privado. En la actualidad ejerce labores de docencia e investigación en la Universidad de León, impartiendo docencia en las asignaturas de Derecho Internacional Privado, Nacionalidad y Extranjería, Protección Jurídica del Turista Internacional, Derecho Social Comunitario y Extranjería, Práctica en Derecho Internacional, Derecho en Seguridad de los Datos, la ciberseguridad en el comercio electrónico y el marketing, etcétera. Hay muchas otras clases que ha estado impartiendo nuestro invitado el día de hoy. También es investigador del proyecto de investigación emergente financiado por la Generalitat Valenciana, cuyo título es La tutela de los derechos en el entorno digital, nuevos retos, desafíos y oportunidades, del cual el investigador principal es el doctor don José Juan Castello Pastor, ¿no? Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y miembro de la Asociación Portuguesa de Derecho Intelectual. Les haremos llegar los múltiples títulos de los artículos en los que ha participado nuestro invitado el día de hoy, y sin más preámbulo le estaría cediendo la palabra para que iniciara con su plática. Gracias, David, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, antes de comenzar, quiero mostrar mis primeras palabras de agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Para mí es un honor encontrarme entre todos ustedes y agradezco enormemente la invitación que ha sido cursada a través, como muy bien ha dicho el presidente, de la profesora Rosa Elvira Vargas y de don Eli Rodríguez, el presidente de la Academia.
También quiero agradecer a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados su presencia en esta conferencia. De ahí viene a que me han comentado que tenemos entre nosotros, entre el todo foro asistente, pues diversos operadores jurídicos, académicos, alumnos, y espero, bueno, estar a la altura de cada gremio, de cada sector, y supongo que quedará luego un tiempo para el debate, para reformular preguntas y sugerencias si en algún tema ha quedado igual superficial tratado o demasiado técnico, no lo sé, en función de aquellas personas que tengan conocimiento del tema. Bueno, pues la estructura que voy a seguir en la conferencia va a ser del siguiente modo. Un primer bloque de la misma estableceré el marco jurídico que hay a nivel europeo en torno a los contratos celebrados con consumidores en las operaciones, específicamente en las operaciones internacionales en el campo electrónico del consumo. Estudiaré o ofreceré el estudio de dos grandes normas, una de ellas en sede de competencia judicial internacional, es decir, aquella que nos ayudará a determinar qué autoridad judicial es competente para conocer de un litigio que presenta elementos internacionales en materia de contratación electrónica con consumidores en el campo transfronterizo, y por otro lado, dentro de este primer bloque, también una segunda norma en sede de ley aplicable, es decir, cuando hay conflictos de normas, saber qué ley va a ser elegida por la norma para solucionar un eventual litigio. Es decir, por un lado, competencia judicial internacional y por otro, ley aplicable. Ese es el primer bloque de la conferencia. En segundo lugar, también quiero exponerles que en esta materia específicamente de consumo transnacional, es muy importante la resolución de los posibles litigios y conflictos a través de métodos extrajudiciales, es decir, alternativos. También la Unión Europea ha articulado dos grandes normas en este aspecto y que es de sumo interés también establecer aquellas opciones legales para resolver un litigio no por vía jurisdiccional, sino por vía extrajudicial. Son los denominados ADR, Alternative Dispute Resolution. Ese es el segundo bloque. Y en tercer y último lugar, el último bloque de la conferencia, trataré el tema de las medidas adoptadas por la Comisión Europea relativas a las cancelaciones masivas de viajes con motivo de la pandemia originadas por el COVID-19. ¿Por qué este tema? Porque uno de los mayores sectores erigidos en reclamaciones de consumo es el sector del transporte aéreo. Por tanto, ahora mismo a nivel mundial y como no europeo hay un grave problema por la cancelación masiva de viajes y hasta el momento había derechos adquiridos por los consumidores y va a ser difícil articular en medio de una posible crisis económica este aspecto. Pues bien, ya lo adelanto, aunque me adentraré mayormente en la tercera parte de la exposición, que en el día de ayer la Unión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea las recomendaciones a seguir para articular estas medidas. He tenido poquitas horas para estudiar el documento, por tanto ofreceré las directrices, como quien dice, recién salidas del horno, porque a finales del día de ayer conocimos el documento. Por tanto, inicio el primer bloque de la conferencia, que es la relativa a las dos grandes normas de derecho internacional privado europeo para conocer, por un lado, la autoridad judicial competente y, por otro lado, el derecho aplicable a situaciones litigiosas en materia de derecho internacional privado patrimonial, exactamente en las operaciones transfronterizas de consumo. La gran norma en esta materia establecida, enmarcada en el ordenamiento jurídico comunitario, es el Reglamento 1215/2012,
conocido como Reglamento Bruselas I bis. ¿Por qué ese apellido de Reglamento Bruselas I bis? Pues porque ya tiene antecedentes legislativos. Yo le llamo a este reglamento el nieto, porque anteriormente tuvo un papá, que era el Reglamento 44/2001, el denominado Bruselas I, y anteriormente el Convenio de Bruselas del año 1968, el abuelo. Esas dos normas, el abuelo y el papá, Convenio de Bruselas del año 68 y el Reglamento 44/2001 ya no están vigentes, han sido derogadas y suprimidas para que entre en vigor esta norma, que es el Reglamento Bruselas I bis, de ahí el apellido de 1 bis. Esta norma es una de las principales fundamentales en el comercio internacional por lo siguiente. Regula desde la óptica material todo el elenco de materia de derecho privado, civil y mercantil a nivel europeo. Sí que manifiesta algunas exclusiones, que son todo lo relativo a derecho de familia, seguridad social, arbitraje, materias de derecho público, evidentemente, que no entran en juego en nuestras normas de derecho internacional privado, pero por tanto constituye una norma esencial dentro del derecho patrimonial internacional europeo. Esta norma, el Reglamento Bruselas I bis, desde la óptica material. Así queda establecido, por si lo quieren consultar en la norma, en el artículo 1 y en su apartado segundo, el elenco de materias excluidas. Por otro lado, ¿a qué estados obliga, es de obligado cumplimiento dicha norma? Pues afecta a todos los estados que componen en estos momentos la Unión Europea, incluido Reino Unido y Dinamarca. Reino Unido, abrimos un interrogante aquí, como todos ustedes saben, ya es ciencia cierta que Reino Unido va a salir de la Unión Europea y se tiene que articular un periodo transitorio para ver qué va a pasar con aquellas normas que hasta el momento eran de carácter obligatorio para Reino Unido, el fenómeno conocido como Brexit. A día de hoy ese documento no lo tenemos disponible todavía, se está tratando el tema a ver cómo va a funcionar toda la normativa europea frente a Reino Unido. Hay voces que hablan de que va a firmar tratados de carácter bilateral, es decir, se obligará a la mayor parte de normas. Otras voces, otros expertos abogan de multilateralidad en las normas. No sabemos cómo se va a articular en materia patrimonial, en materia de familia, en materia de libre circulación. Bueno, hay grandes interrogantes en torno a este tema, los cuales no voy a profundizar porque no es motivo de la conferencia, pero sí que ya sabemos también que en el día de ayer quiere adherirse a un convenio, que es el Convenio de Lugano del año 2007, que dicha norma está articulada, el Convenio de Lugano de 2007, para Noruega, Suiza e Islandia. Estos tres estados no forman parte de la Unión Europea, pero mantienen obligaciones, en este caso dentro del comercio internacional de esta norma, a través de este convenio, del Convenio de Lugano de 2007. Pues ha manifestado ya Reino Unido que quiere adherirse a dicho convenio, es decir, quiere jugar como un tercer estado, pero sin perder beneficios de lo que supone las políticas comunitarias, como puede ser una libre circulación de personas, mercancías y capitales. Es un poquito lo que está intuyendo en el posicionamiento de Reino Unido a nivel territorial. En cuanto a nivel personal, esta norma, el Bruselas I bis, ¿qué implica esta norma? Pues en el proceso, cuando se habla de un proceso ante un posible juez competente, se va a exigir que el demandado en el proceso tenga su domicilio en la Unión Europea. Es un requisito de aplicación personal de esta norma, que el demandado tenga su domicilio en la Unión Europea. Ahora bien, no es de carácter absoluto esta regla, sino que va a tener excepciones. Y una de las excepciones serán los contratos de consumo. ¿En qué va a consistir esa excepción? Pues que se va a contemplar y se admite por parte del legislador comunitario que el demandado en ciertos contratos o operaciones comerciales, aunque esté domiciliado fuera de la Unión Europea,
va a poder aplicarse dicha norma. Por eso les puede interesar de cara a ordenamientos jurídicos como puede ser de América Latina. Ejemplo clásico, muchas multinacionales no tienen su domicilio dentro de la Unión Europea, pero podrán ser demandadas con esta norma dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, multinacionales chinas que operan en el mercado. Por tanto, esta ha sido una de las reformas introducidas por el Bruselas 1 bis, es decir, que solo para ciertos, ahora enunciaré concretamente cuáles, uno son los contratos de consumo, para ciertos foros de competencia se va a admitir que el demandado tenga su domicilio en un tercer estado, es decir, fuera de la Unión Europea. Además de las operaciones de consumo internacional, esta excepción rige también en otras, que son los contratos ello viene regulado en el artículo 26 por si quieren consultarlo. En los contratos de trabajo internacional, los foros de consumo, que es los que vamos a detallar en gran medida en esta ponencia, los foros exclusivos regulados por el artículo 24 y el foro de sumisión expresa. Estos 4 foros son los que contempla el legislador como excepción a la regla general de que el demandado debe residir o estar domiciliado en la Unión Europea. ¿Vale? En materia de consumo hemos visto un gran avance en este aspecto, como puse el ejemplo de una multinacional que queda radicada fuera de la Unión Europea. Breve tinte característico, ¿qué es un foro exclusivo? Un foro, que es una de las excepciones. Un foro exclusivo es aquel que queda determinado por una norma en el que las partes no tienen poder de disposición para fijar un tribunal competente. Ejemplo clásico en nuestra norma, en el Bruselas 1 bis, por ejemplo, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Las partes, aunque en el contrato pacten un tribunal competente, solo será y exclusivamente competente los tribunales donde esté sito el bien inmueble. Aunque las partes pacten otra cosa, será no válido. De ahí tienen el calificativo de exclusivos. Es decir, imperativamente marcados por ley, son exclusivamente competentes los detallados en este artículo 24. He puesto el ejemplo de arrendamientos, pero hay más. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual quedan regulados también por foros exclusivos, también cuestiones de registro público y un elenco más detallado del artículo 24 que no me voy a extender porque no es el objeto de la misma. También la sumisión expresa. La sumisión expresa es los pactos expresos de competencia. También se admite en este foro establecer esa excepción de la regla contenida del domicilio del domicilio del demandado. También es interesante reseñar esto que me ha venido a la mente por las multinacionales radicadas en terceros países que contempla el reglamento a través de un foro denominado de explotación de sucursal que queda regulado en el artículo 7.5 que se pueda demandar a empresas que, aunque su sede social esté fuera de la Unión Europea, si operan en el mercado comunitario con una filial o sucursal, puedan ser demandadas ante los tribunales europeos por esa articulación que hay a través de una filial o sucursal en el comercio internacional. Es interesante porque han llegado asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal que está radicado en Luxemburgo, sobre la concepción de lo que es una filial y sucursal dentro del contexto del comercio internacional, porque no es sencillo. No es sencillo porque grandes multinacionales operan con filiales o sucursales a efectos fiscales, es decir, por intereses económicos, pero no tiene nada que ver a efectos contractuales. Eso lo matiza muy bien el Tribunal de Justicia en un asunto bastante reciente y que he tenido la oportunidad de estudiar y de publicar un artículo en torno a ello al foro del 7.5, que es el asunto, lo digo despacito para que tomen nota, asunto C-464/18, asunto C-464/18, el asunto ZX
versus Ryanair. Esta sentencia es de 11 de abril de 2019, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta sentencia se hace un análisis profundo de la explotación del foro de sucursal, de este 7.5. Ryanair es una empresa europea muy conocida por todos porque es una aerolínea de bajo coste. Tiene una elevadísima influencia en el comercio europeo porque grandes consumidores contratan derivado de los bajos precios que mantiene para volar con esta empresa. Prácticamente cada mes o 2 meses hay un asunto ante el Tribunal de Justicia, mantiene muchísimas reclamaciones por incumplimientos contractuales. En este caso, en el asunto que les he mencionado, entró a valorar si una filial o sucursal que tenía en España, esta empresa, la empresa Ryanair, era realmente una filial o sucursal a efectos de contratación frente a los consumidores o era una agencia o filial a efectos fiscales. Después de un análisis profuso de la misma, llega a la conclusión de que era a efectos fiscales, por tanto, no se podía activar el foro del 7.5 y el consumidor no pudo demandar ante los tribunales españoles a través de este foro porque esa sucursal no era una prolongación de la empresa matriz. Es decir, solamente lo tenía a efectos fiscales. Una prolongación de la sede o de la matriz de la empresa quería decir que el consumidor tiene que apreciar que contrata verdaderamente como si fuera la empresa, es decir, una prolongación de la empresa. Y no era así con esa filial o sucursal que tenía en territorio español. Y para finalizar los ámbitos material, personal, territorial, queda un ámbito, el ámbito temporal. ¿A partir de qué fecha se aplica esta norma? Se aplica a partir del 10 de enero del año 2015. Es decir, todos los asuntos posteriores a esta fecha en sede litigiosa deben aplicar esta norma y no el anterior reglamento, que era el reglamento 44/2001. ¿Vale? Bueno, ya lleva unos años de funcionamiento, va para 5 años ya y hay una profunda jurisprudencia en torno del Tribunal de Justicia en torno a esta norma. La articulación que tiene de foros de competencia, es decir, de cómo declarar a un juez competente para conocer de un asunto, la establece de una manera jerárquica o piramidal. En primer lugar, establece los denominados foros exclusivos que mencioné antes, que son aquellos foros en los que no hay disponibilidad por parte de los litigantes, ni del demandante ni del demandado, por ejemplo, en un contrato. Es decir, exclusivamente queda blindada la competencia a los tribunales enunciados en el artículo 24. Seguidamente, detrás de este foro, en segundo lugar, dentro de esta jerarquía, se encuentra la sumisión tácita. La sumisión tácita conlleva declarar competente a un tribunal mediante un comportamiento procesal del demandado. Es decir, si el demandado comparece ante un tribunal y no impugna la competencia, tácitamente es competente ese tribunal. Eso quiere decir una sumisión tácita que viene regulada en el artículo 26. En tercer lugar, tercer escalón o jerarquía de foros es el artículo 25, que es la sumisión expresa, es decir, la autonomía de la voluntad contractual. Es regulado en el artículo 25. Debe cumplir una serie de criterios de fondo y forma enunciados en dicho precepto las partes para que ese pacto de tribunal competente sea válido. Y por último, en último lugar, se encuentran dos foros de competencia que operan en el derecho procesal civil internacional de manera alternativa. Por un lado, el foro del domicilio del demandado es un cajón desastre, es decir, si no tenemos dónde mandar, pues será conocedor el juez donde esté domiciliado el demandado. Y alternativamente los denominados foros de ataque o foros especiales por razón de la materia que quedan regulados en los artículos 7 a 9. No me adentraré tampoco a explicarlos porque son bastantes y muy amplios y con mucha peculiaridad jurisprudencial. Esta jerarquía la he enunciado por el siguiente motivo. Esta jerarquía son las denominadas normas procesales generales para aquellos contratos en los que no hay
una parte débil en la relación contractual, es decir, las normas generales procesales, en esta jerarquía de foros. Foro exclusivo, sumisión tácita, sumisión expresa y foro del domicilio del demandado con alternatividad a los foros especiales por razón de la materia o foros de ataque. Fuera de estos foros existen los contratos de protección y ahí están los foros de consumo porque existe una parte débil en la relación contractual que en nuestro caso va a ser el consumidor. Además de estos foros especiales también están el contrato de trabajo, porque el trabajador frente al empresario es parte débil de la relación contractual, y los contratos de seguro. El asegurado es parte débil frente a las empresas o intermediarios de seguros, que no trataré tampoco. Me adentraré en los contratos de consumo en estos foros especiales o de protección. Me ha parecido útil porque en caso de no cumplirse lo que a continuación voy a desarrollar de los contratos de consumo o de protección al consumidor, directamente operarían las normas generales de contratación especificados en esa jerarquía de foros. Como son contratos especiales de protección, también la interpretación que hay que hacer de ellos tiene que ser de manera escrupulosa, estricta y restrictiva. Así nos lo ha matizado continuamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos foros protectores de consumo, para saber qué autoridad judicial va a ser competente en caso de un litigio de consumo transfronterizo, quedan regulados en el Bruselas 1 bis en los artículos 17 a 19, que es en la sección cuarta del título segundo de dicha norma. Artículos 17 a 19. En primer lugar, para saber cómo operan en un posible litigio dichos foros de competencia para declarar judicialmente un tribunal, hay que calificar la relación contractual. ¿Qué quiere decir esto? Hay que saber quién es un verdadero empresario y un consumidor a la luz de esta norma, porque enunciaré a modo ejemplificativo otras normas que mantienen otro concepto, sobre todo de consumidor. Pero en esta norma vertebral del derecho procesal internacional en materia civil mercantil, mantiene unos criterios muy concretos. ¿Quién es consumidor para que se activen estos foros de protector? Pues consumidor será una persona física que actúe en el mercado con fines privados, que en ningún caso haya ánimo comercial en la adquisición de un producto o de un servicio. Persona física que actúe con un ánimo privado, que en ningún caso haya ánimo comercial ni profesional en esa adquisición de un producto o servicio. Eso es un consumidor. Por contra, ¿quién es empresario? Empresario será una persona física o jurídica que en el mercado, frente a los consumidores, tiene un ánimo comercial o profesional. No llama tanto la atención de la conceptualización de empresario, pero sí la de consumidor, porque el consumidor, en base a esta norma, solo puede ser persona física. Les digo esto porque nuestro ordenamiento jurídico interno español, en el texto refundido que tenemos de la Ley General de Consumidores y Usuarios, contempla la posibilidad que un consumidor pueda ser contemplado como persona jurídica sin ánimo de lucro, sin ánimo profesional. Pero en aplicación de las normas europeas, no, solamente persona física. Y lo más importante, y que continuamente cuando llegan asuntos ante los tribunales, es que siempre y en todo caso tiene que haber un fin privado en la adquisición de producto. En el momento en el que se detecte que hay un ánimo comercial en la adquisición del producto, directamente estas normas de protección no serán aplicables y se aplicarán las normas de carácter general que dije al inicio del análisis del reglamento, estos foros piramidales. Además de probarse quién es consumidor y quién es empresario,
debe verificarse que la actividad comercial que realiza el empresario frente al consumidor deba estar constituida en lo denominado como una actividad dirigida o una actividad ejercida. Mantiene estos términos exactos el artículo 17.1 del Bruselas I bis, que la actividad comercial deba ser dirigida o ejercida. ¿Qué quiere decir eso? Esto mantiene una virtualidad práctica fuerte en el comercio electrónico transnacional, principalmente en la actividad dirigida. La actividad dirigida, conocida también como Stream of Commerce, es aquella en la que el empresario no ejerce su actividad en el Estado miembro donde radica el consumidor, donde está domiciliado el consumidor, pero desea introducirse o penetrar en el mercado donde está el consumidor. Es decir, generalmente el empresario está en un estado diferente al que está el consumidor. Eso es muy habitual en el comercio electrónico. Dirige actividad comercial como puede ser el envío de publicidad, anuncios, envíos de correos electrónicos o de otro tipo de medios digitales para adentrarse en el mercado del consumidor. Es una actividad dirigida. También se contempla que la actividad sea ejercida. Esto quiere decir que el empresario ejerce la actividad comercial en el mismo estado donde el consumidor está domiciliado. Es decir, los dos están en el mismo estado miembro. Lo más habitual es que la actividad sea dirigida y es lo que opera en el comercio electrónico. Pues si se cumple la conceptualización de consumidor, la conceptualización de empresario y que además el contrato esté en el marco de una actividad dirigida o ejercida, subyace el foro protector de consumo. ¿Vale? Siempre se debe probar esta situación. Si no es así, no podrá declararse un tribunal competente para conocer de un litigio en función de los foros de esta sección cuarta del título segundo, artículos 17 a 19. ¿Cuáles son estos foros protectores? Pues bien, si quien interpone la acción, es decir, si quien es demandante en el proceso es el consumidor, dispone de un doble foro procesal. Será competente tanto el tribunal del domicilio del empresario, tanto el tribunal o así como el tribunal del domicilio del consumidor. Dispone de doble foro. ¿Dónde detectamos ese amparo a la parte débil? Que cuando el empresario es el demandante, es decir, el consumidor será el demandado, solo tendrá un foro de competencia. Podrá iniciar el litigio ante los tribunales exclusivamente del domicilio del consumidor. Por ello, el consumidor no tendrá que litigar en un estado extranjero y aplicar un derecho extranjero, conllevándole ello muchos costes económicos y procesales, lógicamente. ¿Vale? Aquí se denota ese abrazo que hace el legislador para proteger al consumidor, para mimar al consumidor. Pero, repito, se debe cumplir estrictamente lo anteriormente descrito, porque si no es así, no podrán activarse estas normas protectoras, iremos a las normas generales de esa jerarquía antes enunciada. Parece muy evidente, pero he tenido también la ocasión de hacer una revisión jurisprudencial fuerte para una publicación que me han encargado de todos los últimos pronunciamientos en materia de consumo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a veces calificar al consumidor no es sencillo. Y les voy a poner un ejemplo de un asunto jurisprudencial que es el asunto C-208/18, asunto C-208/18, de 3 de octubre de 2019, es el asunto denominado Petruchová. Bueno, este asunto ha sido paradigmático en el siguiente sentido. La consumidora, que es la señora Petruchová, que tiene su domicilio en la República Checa,
realiza una operación comercial de inversión frente a una empresa dedicada a inversión extranjera, en moneda incluso extranjera. Bueno, en los tribunales internos, antes de llegar el asunto al Tribunal de Justicia, se plantean realmente si un inversor puede ser considerado consumidor a los efectos de que se active en la competencia del domicilio del consumidor y no tenga que ir a litigar a donde está la empresa. Porque además, en el contrato que habían firmado ambas partes, había una sumisión a los tribunales del domicilio del empresario. Bueno, la señora Petruchová es una persona física individual que opera en el mercado para hacer una operación de inversión y se plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia que califique si es verdaderamente consumidor o, al ser inversor y tener conocimientos con relación a la operación que está firmando frente al empresario, no puede ser calificada consumidora. Pues bien, es un asunto muy largo, un desarrollo largo que hace el juzgador europeo, pero llega a la conclusión ávidamente que siempre y cuando, aunque tenga conocimiento sobre la materia, mantenga un fin privado en esa inversión, no haya un ánimo de lucro, no haya un fin profesional, tiene que ser considerada consumidora. Tiene que ser considerada consumidora, es decir, protegerle para que pueda litigar ante cualquier incumplimiento en los tribunales de su estado y no tenga que ir a litigar a los tribunales del domicilio de la empresa. Además, en este caso, como digo, había una cláusula expresa de sumisión, es decir, ambas partes aceptan someterse a los tribunales donde está radicada la empresa inversora, que no estaba en la República Checa, por supuesto, donde reside la persona y la inversora. Este pacto no se puede tener como válido en el contrato porque además hay un amparo legal en estos foros protectores de consumidor y queda reflejado muy bien redactado en el artículo 19 dentro de esta sección cuarta del título segundo de los foros protectores de consumidores, el artículo 19. Este artículo 19 plantea la posibilidad, y que es siempre muy habitual, que el empresario establezca en las diferentes fórmulas y cláusulas contractuales una sumisión a los tribunales de su domicilio, porque además en la mayoría de contratos electrónicos son contratos de adhesión o contratos en masa en donde el consumidor no tiene nada que hacer, es decir, no puede negociar ninguna cláusula. Además, sucede el fenómeno del denominado click agreement, es decir, si el consumidor no hace clic en la correspondiente plataforma web a ese contrato, no puede continuar ni llegar a terminar ni ponerle fin al contrato por esas fórmulas contractuales de adhesión o en masa. Es decir, o hago el clic y acepto o no continúo con el contrato. Muy habitual, por ejemplo, en los contratos de transporte aéreo con las compañías low cost. El click agreement. También hay asuntos interesantes en todo esto, a las formulaciones que tienen las webs de las grandes multinacionales y que pueden llegar incluso a confundir y a introducir cláusulas abusivas que no puede negociar el consumidor porque son cláusulas de adhesión y que si además no marca el clic, no va a continuar en el contrato que quiere llevar a cabo y que quiere finalizar porque le ha interesado su publicidad, su oferta, su cuantía dineraria sobre el bien y servicio que va a realizar. Pues bien, para que este pacto, el pacto de sumisión a los tribunales, que es muy habitual que se inserten las cláusulas, yo siempre se lo digo a mis alumnos, ustedes se dan cuenta cuando firman un contrato si surge un problema donde tienen que ir a litigar porque se lo impone así la empresa y dicen no, lo tenemos que hacer todo rápido en las webs porque además si no aceptamos rápido se nos caduca la oferta, no nos mantiene el precio, etc, etc. Es decir, prácticas que son cuestionables por parte de las empresas. También haré alguna breve mención a ello. Pues el legislador comunitario indica que la sumisión en los contratos de consumo a favor de otros tribunales que no sean los del domicilio del consumidor serán nulos
siempre y cuando sean formulados con, establece así el artículo 19, con posterioridad al nacimiento del litigio. Son nulos si se formulan con posterioridad, con anterioridad al nacimiento del litigio. Es decir, en un contrato, el contrato es siempre previo al nacimiento del litigio. Si ya nos está imponiendo la empresa correspondiente la inserción de una sumisión a favor de sus tribunales, esa cláusula hay que denunciarla ante los tribunales porque no puede ser válida tener que ir a litigar donde esté radicado el empresario, porque deviene en nula, porque el pacto siempre debe ser posterior al nacimiento del litigio, no anterior, y el contrato es anterior al nacimiento del litigio. También contempla la posibilidad de que se inserten cláusulas del pacto siempre y cuando permita al consumidor litigar en su estado o amplíe posibilidades procesales a favor del consumidor, es decir, que impere el denominado principio favor consumatoris, es decir, que se formule un contrato a favor de la parte débil. ¿Cuál es la praxis habitual? Nunca es así, nunca se formula un contrato a favor del consumidor. Entonces, las vías legales que establece este artículo 19 preservan el que el consumidor tenga que litigar, aunque exista una cláusula firmada por él, a los tribunales del domicilio del empresario y así declarar nula esta cláusula. Lo que les quería comentar con relación a las configuraciones de las páginas web en los contratos electrónicos transfronterizos. Son importantes este aspecto muchas veces para probar lo que se denomina la actividad dirigida que dije anteriormente, es decir, cómo esa captación del empresario frente al consumidor cuando ambos están radicados en otros estados. Hay un asunto muy ejemplificante, ya tiene unos años, ha cumplido 10 años este asunto del Tribunal de Justicia, pero que es muy ejemplificante porque el Tribunal de Justicia enmarca una serie de ítems, de características que tienen las web y que sirven para probar esta actividad dirigida ante los tribunales del domicilio del consumidor. Se lo voy a decir por si la quieren consultar. Es la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2010, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2010, el denominado asunto Pamer, Pamer con 2 M's. No obstante, ya adelanto que si alguien del foro asistente necesita que le facilite todo el material que estoy enunciando, tanto de asuntos del Tribunal de Justicia como la legislación e incluso algún artículo doctrinal que tengo desarrollado sobre la materia, no tengo ningún inconveniente hacerlo llegar a través igual del señor presidente de la academia o como ustedes me indiquen, para que tengan una lectura más profunda del asunto. También es cuestión a destacar que cuando el consumidor inicia la acción ante los tribunales de su domicilio, este foro protector es intuito persone, quiere decir que solo el consumidor, persona física individual, está legitimado para iniciar la acción. ¿Con esto qué quiero decir? Que las asociaciones de consumidores, en base a este reglamento, no tienen legitimación ni activa ni pasiva para defender derechos de los consumidores. Tienen que ser los consumidores con carácter individual, derivados de esta característica de intuito persone, para interponer las acciones ante un tribunal eventualmente competente. Esto es un hándicap, porque en ocasiones las asociaciones de consumidores engloban intereses afectados de un gran grupo de consumidores frente a una misma empresa y es más fácil de articular en una única acción colectiva, en una class action, así denominadas, tanto desde el punto de vista procesal como económico, defender los derechos de los consumidores. Y aún
no tenemos habilitado a través de este reglamento esa posibilidad. Se está trabajando a través de una propuesta de directiva que lleva por título esta propuesta de directiva europea de acciones colectivas de consumidores de 11 de abril de 2008, propuesta de directiva de acciones colectivas de consumidores, en el cual se quiere contemplar legitimar a las acciones de consumidores para que en una única acción se defienda un conjunto de afectaciones o derechos vulnerados de unos consumidores frente a una misma empresa. Lo que sí contempla el reglamento Bruselas 1 bis es unir acciones individuales ante un mismo juez, pero no dejan ser demandas individuales, que no tiene nada que ver con una class action o una acción colectiva, que en una única acción se legitiman ante el tribunal competente. ¿Alguna cuestión más derivada de estos foros protectores? El asunto que les quería comentar sobre el click agreement, es decir, de aceptar esas condiciones generales en masa de adhesión, donde en mayor parte hay un clausulado abusivo. El asunto en donde se ha desarrollado, yo también lo trabajé en su día, el tema del click agreement, es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de mayo de 2015. 21 de mayo de 2015, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el denominado asunto El Manjub. Cuestión también que se deriva de que cuando el consumidor contrata a través de las diferentes posibilidades que le ofrece el mundo electrónico y las plataformas de Internet de grandes empresas que todos conocemos, y es una obligación que yo creo que es necesario que quede impuesta legalmente, cuando aceptamos unas condiciones impuestas muchas veces por el empresario, o en la gran mayoría, se aboga porque se genere un soporte duradero, es decir, que se genere un archivo disponible para el consumidor que pueda guardar el consumidor en un USB, en un dispositivo electrónico, con el fin de que dichas cláusulas no puedan modificarse. Es decir, que se genere un soporte duradero. Y dentro de esas cláusulas que mayormente los consumidores no leemos a la hora de contratar, todo lo que se nos está imponiendo, y una de las cuestiones vitales es los foros de competencia, se habla por la claridad y legibilidad de estas cláusulas. Yo creo que hoy en día todo el mundo hemos contratado a través de Internet algo, un producto, un servicio. Siempre cualquier consumidor medio ideal, es decir, no tiene por qué tener una formación jurídica ni mucho menos, ni técnica. No hay quien entienda la mayoría de las cláusulas impuestas por las multinacionales. Por tanto, esa claridad, esa transparencia que tanto aboga el legislador no se está cumpliendo, a raíz de todo esto, a nivel europeo, con relación a la abusividad, a la poca claridad, a la poca transparencia que hay en los contratos electrónicos, ha habido lobbies, ha habido grupos de presión para que se legisle vía reglamentaria en la Unión Europea. Vía reglamentaria digo lo siguiente, porque en la Unión Europea tenemos dos grandes fuentes, alguna más, pero dos grandes fuentes que son el reglamento y la directiva. El reglamento es de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. En cambio, la directiva tiene que ser transpuesta al ordenamiento jurídico interno, es decir, tiene que haber una adaptabilidad de las normas internas. Y son la mayoría en esta materia de consumo directiva de mínimos, es decir, la Unión Europea marca unos mínimos protectores que en ningún caso los Estados miembros pueden disminuir, pero sí ampliar. Legislar vía reglamentaria es óptimo en esta materia porque tienen que cumplir todos los Estados lo que dispone una norma. Pues bien, en el año 2015 en la Unión Europea se abrió la denominada Estrategia del Mercado Único Digital. La Comisión Europea abrió la denominada Estrategia del Mercado Único Digital.
que va a finalizar en este año, en el año 2020, y que en el año 2021 ya se tiene anunciado una nueva planificación del mercado digital europeo, que es el llamado Programa Europa Digital 2021-27, denominado Dando forma al futuro digital de Europa. Programa Europa Digital 2021-27, que tiene o lleva por título Dando forma al futuro digital Europa. Pues bien, eso empezará en el año 21. Hasta este año, dentro de la estrategia del mercado único digital, se ha legislado muchísimo en materia de comercio electrónico, además de otros temas, porque la estrategia es interesantísima, la verdad. Yo les recomiendo la lectura. Tiene muchos pilares como la protección de datos, la protección del medio ambiente, pero uno de los grandes vectores ha sido el comercio electrónico. Se ha legislado sobre los problemas que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, hay un reglamento interesante que no voy a desarrollar por escasez del tiempo, que es, por ejemplo, la cooperación entre autoridades en materia de prácticas comerciales abusivas a los consumidores, que es el reglamento 2017/2394, reglamento 2017/2394, que es de cooperación entre autoridades en materia de protección de consumidores. Eso se ha hecho dentro de lo que digo, la estrategia del mercado único digital, en el cual se ha invertido mucho esfuerzo de capital humano y económico en esta estrategia. Otro reglamento interesante en esta materia, por ejemplo, el reglamento 2019/1150, sobre, ya el título es atractivo, sobre el fomento de la equidad y transparencia para los usuarios en los servicios de intermediación. Equidad y transparencia para los usuarios en los servicios de intermediación. Es muy habitual que el consumidor no contrate directamente con el empresario, sino que se sirva de plataformas intermedias de todos conocidas. Por ejemplo, puede ser Amazon. Entonces, ya se está legislando en torno a esto y cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, este reglamento, el 2019/1150, va a entrar en vigor en julio de este año 2020. Es decir, tiene que haber una ya puesta en funcionamiento de la legislación interna de cada Estado miembro en los intermediarios digitales. También se ha legislado, por ejemplo, sobre obsolescencia programada, cómo las grandes multinacionales están fabricando bienes, equipos digitales con fecha fin de funcionamiento. Bueno, esto preocupa a sectores como los usuarios, al sector empresarial y al sector medioambiental. Entonces, se supone además que dentro de la segunda fase del 21-27, dando forma al futuro digital Europa, esta legislación se va a ir modulando, sin olvidar que estamos inmersos en la transformación digital, es decir, legislar sobre aspectos electrónicos, de ciberseguridad, en donde tiene que haber un gran equilibrio entre lo técnico y lo jurídico, no está siendo fácil porque la tecnología va por delante de la norma. A modo de ejemplo, la Unión Europea se ha convertido en una fuerza mundial fundamental, por ejemplo, en el tratamiento de datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, que probablemente lo hayan escuchado, ha sido la primera norma de obligado cumplimiento para los Estados miembros en esta materia. Anteriormente teníamos una directiva, pero ya había quedado obsoleta por la explosión digital, pero, por ejemplo, interesantísimo, también daría para otra ponencia, ¿no? Paralela. Todo el tratamiento de datos y, por ejemplo, como internacional privatista, las transferencias internacionales de datos. Hoy quien tiene datos tiene poder. Entonces, se ha legislado, cuestión que no ha hecho, digo, a nivel global ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, sí la Unión Europea con este reglamento. Hay voces ya que abogan por una reforma ya del reglamento y tiene muy poco tiempo en funcionamiento, porque adaptar el medio digital y la protección de datos es muy difícil, pero por lo menos hemos dado un paso hacia adelante y se ha hecho dentro de la estrategia del mercado único digital abierta en el año 2015. Por ejemplo, ha sido uno de los pasos paradigmáticos la promulgación de esta norma del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Bueno, no quiero salirme del tema, pero me parece conveniente también a veces apuntalar alguna característica que puede ser de interés a la comunidad. Hasta aquí he desarrollado lo que es la autoridad judicial competente bajo el amparo o el paraguas del Reglamento Bruselas 1 bis, del Reglamento 1215/2012.
Pasaré ahora seguidamente, que a los internacional privatistas nos preocupa y a cualquier operador jurídico, abogados también, es que desde que tengo un juez declarado competente tengo que saber qué derecho tengo que aplicar, porque hay conflicto de normas, es decir, puede entrar en funcionamiento el ordenamiento jurídico francés, alemán, portugués, etc. Una cosa que quiero dejar claro antes de, como cierre del reglamento de Bruselas 1 bis, con la proclamación de los foros que he explicado, en ningún caso puede declararse competente un tribunal fuera de la Unión Europea. Esta norma solo otorga competencia a tribunales europeos, aunque he hablado de que se pueda demandar a empresas de terceros estados, pero cuando se tenga que declarar un tribunal competente solo será tribunales de los hoy en día 27 estados miembros. Por contra, en ley aplicable, el reglamento que voy a desarrollar ahora, ya en esta segunda fase del primer bloque, el reglamento 593/2008, el reglamento Roma I, tiene una aplicación universal. Es decir, sus puntos de conexión o normas de conflicto establecidas en esta norma pueden declarar aplicable una ley no solo de los Estados miembros, sino también de terceros estados, porque tiene una aplicación erga omnes, una aplicación universal. Así queda proclamado en el artículo 2 de esta norma. Lo digo por diferenciar lo que son normas de competencia, normas procesales de competencia, a normas de derecho aplicable, normas de conflicto civil mercantil. Bueno, pues esta norma, el reglamento Roma I, 593/2008, también se aplica a todas las materias civiles mercantiles contempladas en sentido amplio, se excluyen todas las materias de derecho público, fiscal y aduanera y también todas las relaciones familiares internacionales, de arbitraje, de seguridad social, porque tenemos otras normas que regulan esas situaciones. Desde la óptica territorial se aplica bajo los considerandos 44 y 45 a todo el territorio europeo, incluido Reino Unido e Irlanda. Problema también que veremos cómo con la fracción del Brexit que va a pasar con Reino Unido, pero no tenemos las cosas claras, aunque ya, como dije en sede de competencia, se creerá que haya una bilateralidad en la adopción de estas normas, ¿no? Y lo más importante de esta norma, la óptica personal, esa vocación universal, erga omnes, que tiene el reglamento. Bien, estas normas de conflicto que establece el Roma I se asientan sobre dos pilares fundamentales. En materia de contratación, de todos es conocido el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Las partes podrán pactar todo aquello que tengan por conveniente, aunque esta autonomía es limitada. En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, pero bueno, se sustenta sobre ese ya principio del derecho romano de la autonomía voluntad contractual. El principal el espíritu del legislador en esta norma es autonomía de la voluntad conflictual, en el que siempre se debe respetar lo pactado, y así lo enuncia su artículo 3. También puede contemplarse que no en todos los contratos se pacta el derecho aplicable. Si no es así, se aplicaría el artículo 4. Son las normas de conflicto, es decir, si hay autonomía de la voluntad es aplicable el artículo 3, si no hay autonomía de la voluntad, es decir, en ausencia de pacto, se aplica el artículo 4. Ahora bien, hay contratos, igual que pasaba en el reglamento Bruselas 1 bis, que mantienen ciertas peculiaridades porque en las relaciones contractuales una parte es débil. Y aquí surgen nuevamente los contratos de consumo, porque el consumidor es más vulnerable frente al empresario. Pero quiero que tengan la mente dividida en dos, porque los internacional privatistas tenemos que tener la dividida en tres bloques, que es competencia, ley aplicable y reconocimiento. No tiene nada que ver, todo forma parte del proceso, pero no tiene que haber confusión de términos. Pues fuera de estas normas generales del artículo 3 y 4, las fórmulas contractuales de protección vuelven a ser contratos de consumo, contratos de seguro y contratos de trabajo. Y añade un cuarto tipo de contrato que no regula de manera separada el Bruselas 1 bis, que son los contratos de transporte. Pero los contratos de transporte en ningún caso, ni de transporte
de pasajeros ni de transporte de mercancías deben considerarse que ninguna de las partes es débil en la relación contractual. Matizo esto porque llama la atención cómo lo regula fuera de las normas generales de contratación en sede de ley aplicable a través de su artículo 5 los contratos de transporte, pero no son contratos con parte débil. Contratos con parte débil son consumidores, trabajo y seguro. Me centro en contratos de seguro para continuar con el hilo conductor desde que una autoridad es judicialmente competente, saber qué derecho es aplicable. Solo hay un precepto que regula esta cuestión y es el artículo 6. El artículo 6 regula las normas de conflicto en materia de contratos de consumo transnacionales. Lo mismo, mantiene similares criterios al Bruselas 1 bis. Hay que probar siempre para aplicar un derecho extranjero que, por un lado, tiene que haber un consumidor, mantiene el mismo criterio conceptual, persona física ajena a una actividad comercial, contrata por contra la otra parte una persona física o jurídica que mantiene un ánimo comercial o profesional y que dicho contrato, dicha operación comercial está enmarcada dentro de una actividad ejercida o una actividad dirigida. Y define en estos mismos términos el artículo 6 la actividad ejercida y la actividad dirigida. Por tanto, por no repetirme, no los voy a volver a enunciar sus características. Simplemente a modo de recordatorio que la actividad dirigida es la que mayor influencia tiene en la comercialización electrónica. Si se prueba que existe un consumidor y un empresario y que hay una actividad ejercida o dirigida, se activa el punto de conexión protector del consumidor, que es el siguiente: será aplicable la ley de la residencia habitual del consumidor. Ley de la residencia habitual del consumidor. Con ello se quiere blindar esa protección, esa fragilidad, para que se defienda ante el juez competente aplicando el derecho de su Estado y no tenga que aplicar un derecho extranjero, que conlleva, como había dicho anteriormente, un coste procesal y económico bastante elevado. Este artículo 6 hace una serie de exclusiones de contratos que a priori podían ser concebidos como contratos de consumo y no lo son en aplicación de este precepto. Y son los contratos de transporte, no son contratos de consumo; los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, el aprovechamiento por turno se denomina con el término time sharing. Por ejemplo, en España es muy habitual que los extranjeros, principalmente británicos, alemanes, contraten a través de este tipo de contratos, una fórmula contractual muy compleja, el time sharing, el aprovechamiento oportuno de bienes de uso turístico, en el que no adquieren la propiedad del bien, pero el disfrute del bien durante periodos, durante turnos, de ahí la terminología de aprovechamiento por turnos. Sí que son contratos de consumo, y hago alusión a ello porque luego con las recomendaciones de los viajes que publicó ayer la Unión Europea me voy a hacer referencia a ellos: los viajes combinados, aquellos paquetes turísticos que se componen de un alojamiento, de un transporte y de un servicio accesorio añadido que se denomina paquete turístico. También tenemos una directiva muy novedosa en esta materia, los llamados paquetes dinámicos, paquetes turísticos o viajes combinados, que sí que son considerados contratos de consumo. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que siempre, si se prueba esta relación de consumidores frente al empresario, se aplicará el derecho de la residencia habitual del consumidor. Problema: autonomía de la voluntad. ¿Puede insertar el empresario una cláusula obligando al consumidor que aplique un derecho extranjero? Es decir, un derecho, por ejemplo, donde tiene la residencia o el domicilio la empresa. Pues sí, sí contempla que existan pactos de ley aplicable, pero esta autonomía de voluntad es restringida. Es decir, nunca se podrá aplicar bajo esta autonomía de la voluntad un derecho que no sea el de la residencia habitual del consumidor, porque si no va en detrimento de los derechos de la parte débil. Si ese derecho que se pacta es el de la residencia habitual del consumidor, esa cláusula no es nula, pero si obliga a aplicar un derecho extranjero que no es el de la residencia habitual del consumidor, sí que esa cláusula deviene nula
en el contrato o en la operación de consumo. Mantienen, como ven, criterios parecidos el Bruselas 1 bis y el Roma 1, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea matiza, reitera que, y lo hace en este asunto Petruchová que les dije anteriormente, el 208/18, que no olvidemos que el Bruselas 1 bis tiene por objeto declarar un tribunal competente y no olvidemos que el Roma 1 declara una ley aplicable ante un conflicto de leyes, que la pretensión de las normas es completamente diferente, que puede haber cierta analogía, pero no tienen los mismos fines. Por tanto, no tiene que haber automaticidad en el operador jurídico a decir, como he conseguido el foro protector del consumidor, lo mismo será en el Roma 1, o a la inversa, lo que he conseguido en el Roma 1 será en el Bruselas 1 bis, porque son normas completamente diferentes y que tienen pretensiones y fines y objetivos diferentes. Uno es declarar una autoridad judicial competente y otro será determinar el derecho aplicable ante una situación conflictual de interferencia de ordenamientos jurídicos extranjeros en el asunto. Lo único coincidente que mantienen en las operaciones de consumo y que lo matiza en este interesante asunto el Tribunal de Justicia es que el fin de la adquisición o compra o producto que realiza el consumidor tiene que ser privado, individual, un fin privado, individual, que no haya en ningún caso ánimo comercial ni profesional. Si es así, se activarán los foros protectores del consumidor. También hay que matizar que hasta ahora el Tribunal de Justicia solo protege al consumidor pasivo, es decir, aquel que se ve asaltado por la empresa, es decir, aquel que se ve cazado por la empresa. No al consumidor activo, es decir, aquel que va a la compra. Matizar entre consumidor activo y pasivo en la compra, en la operación en concreta, no es sencillo. De ahí viene a que el asunto Pamer del año 2010, que también mencioné, de esos criterios de hecho, criterios fácticos para ver si esa compra es activa o pasiva y si se puede otorgar estos foros protectores. Si bien hay sectores doctrinales y yo apoyo ese posicionamiento, que la norma debía matizar lo del consumidor activo y pasivo y no lo hace, que no sea fruto de la jurisprudencia unificada del TJUE, del Tribunal de Luxemburgo, sino que la propia norma especifique la actuación del consumidor activo o pasivo. Entonces ya se aboga por una reforma del Bruselas 1 bis y del Roma 1 en este sector, debido a la explosión del comercio electrónico, pero a día de hoy no hay ni tan siquiera una propuesta firme de reforma, son voces doctrinales fruto del gran estudio que estamos llevando a cabo especialistas en la materia sobre este tipo de operaciones o de contratos, ¿vale? Hasta aquí, para ir bien de tiempo y no excederme y luego que haya tiempo de debate. Acabo el primer bloque de la conferencia, que es la resolución de un conflicto transfronterizo en vía judicial, es decir, declarando una autoridad judicial competente o jurisdiccional y un derecho aplicable. No voy a tratar, por escasez de tiempo, cuál sería el sistema de reconocimiento y ejecución de una sentencia que emana de un tribunal extranjero. Daría nuevamente para volver para otra ponencia en torno a este aspecto, que sería otro sector importante dentro de lo que supone para el operador jurídico encontrarse con una sentencia que emana de un tribunal extranjero. Como segundo punto a tratar, siguiendo la estructura inicial que comenté al inicio de la ponencia, es los métodos de resolución extrajudicial. Y muy interesante en esta materia de consumo. ¿Por qué? Porque en una gran mayoría los asuntos controvertidos en materia de consumo transfronterizo y también interno son de escasa cuantía. Por tanto, a veces la utilización de métodos extrajudiciales es factible, mucho más sencillo, sobre todo para el consumidor, que es el que menos disponibilidad jurídica y conocimiento tiene de la norma. La Unión Europea al respecto ha dado avance en esto y tenemos dos normas fundamentales, que son
de las denominadas normas ADR, de la Alternative Dispute Resolution, de estos métodos extrajudiciales, que es la Directiva 2013/2011, Directiva 2013/2011 de 21 de mayo de 2013, que es la Directiva sobre Resolución Alternativa de Litigios en Materia de Consumo, Directiva 2013/11. Y paralelamente a esta norma tenemos el Reglamento 524/2013 de la misma fecha, 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. Se centra exclusivamente este reglamento en ello. ¿Por qué? Porque esta norma reglamentaria, empieza por esta última que he citado, habilita a todos los consumidores europeos, una cuestión interesantísima, una plataforma, la denominada ODR, plataforma ODR, Online Dispute Resolution, que vía digital, que vía electrónica pueda formular una reclamación frente a un empresario. Aquellos consumidores que residen en todo el territorio europeo, y lo ha habilitado a través de esta norma del reglamento 524/2013 y que articula y desarrolla el procedimiento la directiva. Es un método extrajudicial, es decir, es un sistema, permítame el nombre, un sistema arbitral de arbitraje de consumo online. Entonces, ¿cómo se articula esto? Tiene que haber una entidad nombrada por los Estados miembros que sea el árbitro, es decir, que sea la mediadora entre el consumidor y la empresa. Y todo eso es realizado por métodos electrónicos, gratuitos, y que no es necesario ni abogado ni procurador. Es decir, de manera unilateral, el consumidor puede iniciar la reclamación a través de la plataforma ODR, que podrán encontrar el link, el enlace a través del denominado, y les recomiendo que lo visiten porque es un portal excelente que dispone la Unión Europea, que es el denominado Centro Europeo del Consumidor, Centro Europeo del Consumidor, donde continuamente hay una actualización de toda la normativa en materia de consumo, Centro Europeo del Consumidor. Pues a través de este Centro Europeo del Consumidor se canalizan las vías extrajudiciales en materia de consumo electrónico, las denominadas small claims, es decir, reclamaciones de escasa cuantía. Desde luego, si leen la norma, ambas normas, como el reglamento con la directiva, son impecables en su redacción porque habilitan entidades mediadoras de conflicto independientes, justas, imparciales, efectivas, rápidas. Reproduzco todo el elenco de calificaciones que hace el legislador en torno a este tema, y asentando en todo caso siempre el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, será si la parte quiere, esencialmente el consumidor, acudir o no a esta vía, es voluntaria, y además no implica que acuda a esta vía para que se le cierre la vía jurisdiccional, de ahí el carácter alternativo. Yo les voy a contar ahora mi experiencia. Yo, en la ciudad donde resido, soy árbitro de consumo. Entonces, en ocasiones han llegado a la Junta Arbitral de Consumo de León asuntos transfronterizos, y he hablado un poco con los técnicos, con los funcionarios de la Oficina Municipal de Consumo, cuál es la eficacia y rapidez con exactamente una cuestión que preocupa, con la resolución del conflicto, porque continuamente la norma comunitaria habla de la rapidez e inmediatez en la resolución del conflicto de consumo para que el consumidor pueda haber satisfecho sus normas. Pues sí que les puedo decir que las normas son de impecable redacción, pero la llevanza práctica es bastante cuestionable. No se está llevando esa rapidez y esa inmediatez en la llevanza de los asuntos. De hecho, tengo personas muy cercanas implicadas, por ejemplo, el típico asunto de retrasos aéreos, pérdidas de maletas, prestación de servicios defectuosos,
de empresas extranjeras que tienen que interponerlo a través del Centro Europeo del Consumidor porque no pueden hacerlo a nivel interno y pasan los meses, me dicen, David, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo se canaliza tal? Y no tienen respuesta a través de la plataforma. Esta plataforma fue un avance, fue un halo de esperanza para los juristas, para el operador jurídico, pero la puesta en práctica, repito, está en entredicho de la plataforma ODR. Ha sido muy positivo el Centro Europeo del Consumidor, pero la llevanza a cabo del procedimiento, bueno, lo dejo en interrogantes, ¿no? Por último, porque veo ya que estoy agotando mi tiempo. Como les decía, el tercer punto de la conferencia, las recomendaciones que ha dado la Comisión Europea con motivo de la pandemia de la COVID-19, esencialmente fíjense la envergadura que ha sacado una recomendación publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 14 de mayo de 2020. Parece que ha sido providencial marcar la conferencia el día 15 porque, y ayer salió el documento, ha sido providencial porque así teníamos noticias de que iba a salir, pero no el documento en firme, por tanto he tenido la oportunidad de poder estudiarlo para plantearlo ante el foro. La recomendación tiene el siguiente número, por si la quieren leer, la recomendación 2020/648 de la Comisión Europea de 13 de mayo, perdón, la fecha de las recomendaciones de 13 de mayo de 2020 y salió publicado en el Diario Oficial con la fecha 14 de mayo de 2020, recomendación 2020/648. Bueno, de todos es bien conocidos la situación mundial que estamos viviendo. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de la COVID-19 y el 11 de marzo la calificó de pandemia. Bueno, esto ha tenido un impacto, no solo salud, que es evidente en la salud mundial, sino un impacto socioeconómico brutal. Y en un concreto sector, que es el de los viajes internacionales. Con motivo de este imprevisto, de esta causa de fuerza mayor, que es una pandemia, se han tenido que cancelar todos los viajes como consecuencia del cierre de fronteras que han adoptado la mayoría de los países. Y lo ha hecho la Unión Europea también. Por tanto, de hecho, desde la declaración de la pandemia ha bajado un 90% las reservas de viajes, tanto transporte aéreo, terrestre, marítimo, como de los denominados viajes combinados o paquetes turísticos. Con motivo de ello, desde el minuto 1 hubo una gran preocupación en el sector de los consumidores que qué iba a pasar con la cancelación de sus viajes, que cómo iban a recuperar el importe que ya habían abonado con los viajes proyectados de aquí a unos meses o paquetes turísticos contratados a través de intermediarios, como son las agencias de viajes. Derecho básico que tiene el consumidor. El consumidor, bajo nuestro ordenamiento jurídico y también del europeo, tiene derecho, si se cancela un viaje, a la devolución del importe. Es un derecho innegable, la devolución del importe. Problema que ha surgido en la liquidez de las aerolíneas y de las agencias de viajes. Han estudiado que si empiezan a devolver a todos los importes abonados y satisfechos por parte de los consumidores y pasajeros, la mayoría de ellas entrarían en un estado de concurso de acreedores o de insolvencia económica. Gravísimo problema. Por un lado, el sector de los consumidores no ven satisfecho su devolución y en la situación económica de las aerolíneas multinacionales y agencias de viajes es catatónica. Bueno, como consecuencia de este grave problema que estamos sufriendo a nivel mundial, se articula la siguiente medida, que es la que les voy a exponer. En la recomendación se expone la posibilidad de que ofrezcan los transportistas aéreos y organizadores, es decir, las agencias de viajes, bonos como alternativa a la devolución del reembolso o devolución o reembolso del dinero. Pero tiene que haber una aceptación voluntaria, porque no se puede suprimir el derecho al reembolso dinerario.
pero claro, abogan a que aunamos fuerzas para salvar esta situación económica, social. Lo lanzan como un producto alternativo, voluntario, atractivo y fiable. Fiable es una característica esencial porque las asociaciones de consumidores y los consumidores plantearon hasta el día que ha salido el comunicado que cómo garantizaban la solvencia de las agencias de viajes y de las empresas aerolíneas cuando saben que su situación económica está completamente en breves, no solo derivados de la pandemia, si tienen que hacer frente a la devolución, es que no se contrata ningún tipo de viaje ya. Entonces, no solo es la devolución, sino que en estos 2 meses que llevamos de declaración de pandemia ya no han visto su nivel de facturación completamente caído. Entonces, articulan los bonos con las siguientes características, que sean emitidos por un periodo mínimo de validez de 12 meses, es decir, mínimo 12 meses, para que sean canjeables. En ningún caso en el bono se pueden establecer características de menor calidad a las ya contratadas y que han sido satisfechas por los consumidores relativos a los viajes que han comprado. Por tanto, se contempla la posibilidad de que haya un periodo de validez superior a los 12 meses. De hecho, hoy he escuchado declaraciones de varios consumidores que les han emitido bonos con validez de 18 a 24 meses. Estamos hablando de 2 años. Los transportistas y compañías aeroportuarias tienen que garantizar la misma calidad, la misma ruta y las condiciones del servicio que ha sido contratado con anterioridad a la declaración de la pandemia. Igualmente, si el servicio ha sido contratado a través de la agencia de viajes o de un organizador, tienen que mantenerse también las mismas condiciones y requisitos pactados. Y se contempla una cosa interesantísima en esta recomendación, que los bonos pueden ser transferibles, es decir, se contempla una cesión a un tercero. Interesante, porque un pasaje aéreo se contrata de manera individual. De hecho, ustedes saben que se contrata con un nombre, unos apellidos y un número de pasaporte o número de identificación personal. No es transferible a un tercero. Los bonos sí. Pero, claro, para garantizar la solvencia de que dentro de 12, 18, 24 meses las aerolíneas puedan ofrecer esos servicios, tiene que haber una garantía de solvencia, porque puede ser que gran parte de ellas y agencias de viajes empiecen a declararse en concurso de acreedores insolventes y de aquí a unos meses esos bonos ni tan siquiera pueden ser canjeables. Ha sido el principal grito y proclama del conjunto de consumidores. En esta recomendación, repito, tiene el título de recomendación, no alcanza la fuerza de ley, ni directiva, ni reglamento. Veremos a ver cómo se va a articular legalmente esto. No tenemos noticia, porque al final sí que se va a tener que legalmente articular alguna cuestión. Contempla como medidas de apoyo en esta garantía de solvencia para que esos bonos sean canjeables a partir de 12 meses, los propios estados hagan inyecciones de liquidez a los operadores turísticos, empresas y aerolíneas para que esos bonos sean canjeables. También tiene un sentido con motivo de la reactivación del turismo internacional que constituye el Producto Interior Bruto, creo que de un 10% dentro de la Unión Europea, es altísimo. Pero en todo caso mantiene clara una cuestión, que es voluntario y que en ningún caso se puede suprimir el reembolso. Es decir, que si el usuario o pasajero, pasados esos 12 o 18 meses, pretende peticionar el reembolso, sigue teniendo el derecho al reembolso de la cuantía económica o de la devolución del importe, aunque hayan pasado el tiempo del bono establecido con el mínimo de 12 meses. Es un derecho insuprimible, que no se puede suprimir. Por tanto, yo creo que esta recomendación ha venido a articular medidas derivadas de la COVID-19 en un sector afectadísimo
y que influye mundialmente. Veremos a ver su puesta en marcha, su puesta en funcionamiento. Hay grandes grupos de presión. De todos sabemos que las aerolíneas y compañías turísticas también tienen, y en ocasiones se ha hablado de que tienen que ser capitalizadas por los propios estados porque los beneficios económicos que revierten en el estado son muy grandes. Entonces, una situación delicada y que me ha parecido interesante traerla aquí con esta recomendación y que conocieran esta posible articulación con los bonos. Claro, también de las propias asociaciones se está diciendo a los consumidores que no exigen de manera inmediata al que tienen derecho del reembolso en 14 días del dinero, porque va a haber un momento que la liquidez va a empezar a escasear. Y con esto quiero concluir con una frase del filósofo y politólogo alemán Habermas, en el que me pareció muy intuitiva para dejar cerrada esta conferencia. El desarrollo de la conciencia europea es más lento que el avance de la realidad concreta. Y esto, llevado a la transformación digital, cumple lo proclamado por el filósofo alemán. Por tanto, agradezco nuevamente a la Academia, al Colegio de Abogados y al señor presidente la amabilísima invitación, y quedo abierto a cuantas sugerencias, apreciaciones, preguntas que tengan a bien realizarme, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Vamos a abrir la sesión a preguntas y respuestas. Permítanme que por aquí teníamos el chat. La primera pregunta que tenemos es formulada por Grecia Navarro. Pero si la actividad ejercida tiene que estar la actividad en el mismo Estado miembro, y si es comercio electrónico en el mismo lugar, ¿sigue siendo actividad ejercida o dirigida? Vale, contesto. Muchas gracias por la pregunta. La actividad dirigida es de la siguiente forma. El empresario está radicado en un Estado miembro diferente al del domicilio del consumidor. Es una actividad dirigida. Y esa actividad comercial dirigida se realiza a través, por ejemplo, del envío de publicidad, del envío de un correo electrónico, de métodos comerciales que hay sobre prácticas comerciales, para que así acceda al comercio u oferta de una empresa extranjera. Por contra, la actividad ejercida, sí, es aquella en el que tanto el consumidor como el empresario radican en el mismo estado, es decir, la actividad comercial está en el mismo estado. Por eso lo lógico es que en el comercio electrónico, o la gran parte de operaciones de comercio electrónico, sea a través de la actividad dirigida. Es una siguiente pregunta también de Grecia. ¿El click agreement es como el opt-in, manifestación expresa de voluntad? ¿Y eso no tendría característica de ilegal, que te obligan a dar clic y hacerte sumiso, si no, no puedes continuar con tu compra? No se puede declarar como ilegal porque la contratación de adhesión y contrato en masa es legal. O sea, nosotros tenemos una ley de contrataciones, condiciones generales de la contratación, ya es antigua, y son fórmulas comerciales completamente admitidas en el comercio internacional, por tanto no es ilegal. Simplemente es cuestionable porque si no hacemos ese clic, no aceptamos las condiciones, aunque algunas de esas condiciones sean nulas o sean denunciables. Pero ahí está el latino del operador jurídico para discriminar cuáles son nulas y cuáles no. Pero ilegal no son ilegales, porque se contemplan la adhesión en masa, y con las multinacionales y en sede de comercio electrónico siempre son contratación con condiciones generales. Por tanto, no podemos declararlo como el click agreement como ilegal. ¿Es igual que el opt-in? Prácticamente sí, bajo mi humilde punto de vista, sí. Una siguiente pregunta de Humberto Arismendi. ¿La figura de fraude a la ley la contempla el reglamento de Bruselas 1 bis? Por tal el fraude de ley no la contempla. El fraude de ley es una institución
en sede de derecho internacional privado que queda regulada por las normas internas de cada Estado. En el caso nuestro, queda regulada por el Código Civil Español, el fraude de ley, es decir, cuando se opera en fraude de ley. Es decir, tiene que haber un ordenamiento jurídico defraudado para conseguir un beneficio en base a ese fraude de ley. Es decir, aplicar dolosamente una ley para beneficiarme de aplicar esa ley mientras que tenía que ser aplicable otro derecho. Esto mayormente el fraude de ley opera en sede de ley aplicable, de derecho aplicable, no en sede de competencia judicial internacional, que es lo que regula el Bruselas I bis. Por tanto, cuando hablamos de fraude de ley, hay ordenamiento jurídico defraudado y ordenamiento jurídico de cobertura. Si se aprecia ese fraude de ley, no podrá aplicarse ese derecho que pretende una de las partes de manera dolosa. Cuestión diferente al fraude de ley es lo que denominamos el conflicto móvil, que ya es cuestión diferente, pero bueno, no quiero tampoco entrar en materia igual demasiado técnica. Una pregunta, coordinador, ¿cómo se pueden hacer preguntas? Soy Alfredo. Alfredo, tienes el micrófono abierto. Adelante. Oye, David, muchísimas gracias. Antes que nada, la verdad, exquisita tu plática, muy ordenada. A mí me queda la inquietud un poco en el tema de la competencia y de la resolución de los problemas jurisdiccionales. Obviamente, el tema de que nada más tiene que ser privado, que no puede haber una actividad mercantil para que se aplique la ley, me resultó interesante, lo cual redunda en problemas en la práctica cuando tú adquieres un bien en lo privado y después ese bien que pueda estar defectuoso o que pueda tener algún problema es materia del comercio. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Primero, y segundo, ¿qué pasa cuando hay realmente un problema de jurisdicción en cuanto al derecho aplicable o inclusive en cuanto, no al derecho aplicable, en cuanto al foro competente, y cómo se resuelve ese conflicto? Es decir, ¿hay una autoridad supranacional en el esquema o es resuelto entre los jueces mismos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Alfredo. Primera cuestión, en caso, por ejemplo, de como consumidor yo recibo un producto que está defectuoso, lógicamente tengo que iniciar una reclamación. El ámbito material del reglamento contempla la materia civil y mercantil en sentido amplio, por tanto queda perfectamente amparado esa acción de carácter mercantil. Y cuando las normas procesales que declaran un foro de competencia, un tribunal, no especifica qué tribunal, si por ejemplo es de primera instancia, de apelación y demás. Eso tendremos que acudir a las leyes procesales internas para saber realmente qué tribunal va a ser competente. Normalmente en esta materia, en nuestro ordenamiento jurídico, la ley de enjuiciamiento civil mantiene como tribunal competente para conocer de una primera reclamación en materia de consumo un juzgado de primera instancia donde reside el consumidor, que va a ser el realmente competente, siempre y cuando pruebe ante el juez que soy un verdadero consumidor y que la otra parte es un verdadero empresario en base a estas normas. Pero para la distribución de qué tribunal va a ser competente a nivel interno, tenemos que acudir a las leyes procesales internas de cada Estado. En el caso del Estado español, la ley de enjuiciamiento civil. Estas normas europeas simplemente son normas de competencia judicial internacional que enfocan al Estado en el que debe ser competente el tribunal. No sé si he resuelto así las preguntas. Quisiera hacer un acotamiento, una aclaración a mi pregunta, quizás esto me ayude a recibir mejor tu respuesta. En el caso del comercio internacional, el caso del comercio electrónico, en donde no se inicia ni termina la operación en España, sino que pueda iniciar en Noruega y ser España el vínculo de adquisición. Es decir, donde hay dos sistemas jurídicos que se contraponen de alguna manera. A ese conflicto jurisdiccional me refería yo. Hablabas del domicilio del deudor, hablabas del domicilio del propietario, del consumidor, del vendedor, del consumidor, pero en este caso, el consumidor en México tenemos comparativamente a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Que va y es el foro inicial correcto para hacer una reclamación
de ventas privadas, inclusive comerciales, ¿no? Hay reglas ahí de la competencia de la Procuraduría como organismo cuasi judicial. Entonces, es en ese sentido donde inicio y donde termino cuando hay una transacción transfronteriza, que es el tema tuyo, ¿no? Más allá de España. Así es. Claro, si se prueba esa relación de consumo y yo soy consumidor, aquí tengan una consideración clave. La nacionalidad no tiene nada que ver. Hablamos solo de criterio de foro de residencia, de domicilio, ¿vale? Entonces, la nacionalidad es un foro y un punto de conexión, tanto en normas procesales como en normas de derecho aplicable, muy ya antiguo, que ya no tiene fuerza, porque hoy, derivado de la globalización, es un criterio más sólido la residencia, es decir, donde está el centro nuclear de vida de una persona, no de donde es nacional. Entonces, lógicamente, siempre centramos el posicionamiento donde está domiciliado el consumidor, que si se prueba esa relación de consumo, ante el órgano que fuera competente, conforme a la normativa de su estado, va a ser el primero en conocer para resolver ese litigio, por ejemplo, porque el consumidor ha recibido de manera defectuosa un producto que ha comprado con una empresa alemana, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, pues es un tribunal de primera instancia, que así se denomina la norma. Habrá que ver también en función de las cuantías a reclamar, eso influye también, porque la articulación del proceso es diferente, pero serán los tribunales del domicilio del consumidor, pero en ningún caso estas normas europeas establecen el escalafón de tribunales. Eso lo establecen las normas internas de cada Estado miembro. Ok. Entonces, sí es el domicilio del consumidor, en este caso en México, el consumidor se encuentra y entonces acude a la Profeco, que en este caso es el que tiene competencia, ¿no? Una competencia o foro para poder hacer reclamaciones. Sí, Muy sí, bien. de manera similar, gracias. Exactamente. Muchas gracias a usted. Doy lectura a una pregunta planteada por Francisco Goitortúa. La nueva disposición dentro de Bruselas I sobre la jurisdicción a favor de Europa en caso de domicilio fuera de Europa, ¿podría ser un tipo de foro exorbitante o abusivo? Y la segunda pregunta es, ¿Bruselas I bis regula este foro abusivo? Recordemos de que cuando hable del domicilio es del demandado, no del demandante. Demandado. El demandado se contempla la posibilidad de que solo en 4 foros, conforme lo establece el artículo, si no me confundo, el artículo 6, que lo tengo aquí delante, le voy a dar lectura, que son los foros de consumo, los foros de trabajo, el foro exclusivo y el foro de sumisión expresa. Se contempla la posibilidad de que el demandado opere fuera de la Unión Europea, pero tiene que tener alguna visa atractiva con la Unión Europea. He puesto el ejemplo de las multinacionales en operaciones comerciales. Muchas actúan con una filial, con una sucursal, y eso es motivo para, permítanme la expresión, cazarles y demandarles en territorio europeo, aunque su sede social esté fuera de la Unión Europea. Por tanto, no considero que sea un foro exorbitante. Y eso ha sido un avance en materia comercial, porque con el anterior reglamento, con el Bruselas I, con el 44, con el 44/2001, no se contemplaba esta posibilidad. Pero hay que centrarse solamente en el domicilio del demandado, domicilio del demandado, que he puesto el ejemplo de la empresa en materia de consumo. Y no, la segunda pregunta... si Bruselas I bis regulaba este foro abusivo. Este foro abusivo. Sí, pero... Es que no es abusivo, en primer lugar, bajo mi humilde punto de vista no es abusivo, y contempla esa posibilidad de que el demandado esté radicado fuera de la Unión Europea, pero tiene que tener algún elemento conector con UE, porque si no, ¿cómo ha cazado al consumidor? Por ejemplo, que la página esté redactada en español, que sea operada en monedas en euros, que haya mandado publicidad a consumidores españoles, por ejemplo, una empresa francesa, alemana, portuguesa. Esas son tácticas de actividad dirigida. Y una empresa china, si redacta su web
en castellano, en español, y te deja pagar en euros y no sé qué, son elementos de actividades dirigidas, de operatividad comercial, para que pueda ser demandada porque esa empresa corre ese riesgo procesal de que está abriendo ese mercado a consumidores europeos. Aunque no radique su sede social en Europa, es porque quiere amplitud de mercado, del cual es completamente lícito abrirse a mayores consumidores, en este caso del espacio europeo. No sé si, Francisco, he resuelto tu problema, tu duda, perdón. Puedo. Sí, gracias, David. Muchas gracias por la exposición, también muy, muy claro todo. Sí, mi duda va en ese sentido porque si es el demandado el que se está tomando en cuenta, o sea, su domicilio, pues, para tomar en cuenta acerca de esta competencia, digo, no es exactamente igual, pero, por ejemplo, el caso del clic, cuando tú bajas un programa o admites una compraventa por e-commerce y le das clic y admites todas las reglas, incluyendo las de jurisdicción, de alguna forma te estás sometiendo a la competencia de los tribunales de quien te diga ahí, ¿no? De lo que tú estés aceptando. Entonces, en algún punto, por ejemplo, podría llegar esto a ser un tipo de foro abusivo si es que a lo mejor los puntos de contacto fueran tan débiles como que no fuera, pues a lo mejor suficiente para traerlo a la competencia, en este caso de la Unión Europea. Pero para eso del pacto, aunque me obligue mediante el click agreement a aceptar una competencia que igual no es la más protectora para el consumidor, siempre y cuando se pruebe esta relación de consumo, como mencioné, el artículo 19 declararía nula esa cláusula porque es posterior al nacimiento del litigio. La cláusula, para que sea válida, debe ser posterior al nacimiento del litigio, y la pactada en contrato es anterior al nacimiento del litigio. Aunque yo lo haya aceptado, esa cláusula es nula y yo podré iniciar mi reclamación, mi demanda ante los tribunales de mi domicilio, aunque en el contrato conste lo contrario. Es decir, tengo que convencer al juez de denunciar esa cláusula porque esa cláusula no se ha pactado con posterioridad al nacimiento del litigio, sino con anterioridad. Por tanto, no podemos llegar a calificar ese foro abusivo, porque es fácil defenderme jurídicamente para decir es nula esa cláusula. Ok. Muchas gracias, David. Juan Carlos. Gracias a usted. Sí, le paso el micrófono a Ali, que tenía por ahí muy bien. una pregunta. David, yo también te quiero felicitar, una extraordinaria exposición, y queda más que comprobado que tienes un excelente conocimiento en esta materia. Nada más una pregunta rapidísimo, es únicamente para redondear, porque no me quedó muy claro. ¿Qué pasaría en una class action cuando todos los consumidores están en diferentes domicilios en diferentes estados, partes de la Unión Europea? ¿Qué pasaría en una class action en cuanto al foro competente y en cuanto al derecho aplicable? Por ejemplo, en foro competente se requiere precisamente un forum shopping y en derecho aplicable un law shopping. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Eli. A la luz de estas normas del Bruselas 1 bis, el problema es que no tienen cabida las class action. O sea, las acciones colectivas no tienen cabida, tienen que ser acciones de carácter individual. Acciones de carácter individual. Por eso se denominan foros intuito persone, individualísimos. Lo que contempla el reglamento es que yo esas acciones frente al mismo empresario, una acción de un español, de un francés, de un portugués, de un alemán, frente a la misma empresa por el mismo asunto, por ejemplo, una prestación de un servicio que no se ha llevado a término conforme a lo pactado o firmado en el contrato, productos defectuosos y demás, pero son acciones individuales sumatorias frente a un tribunal, que no es una class action, una class action es una única acción colectiva. Es un problema en materia de consumo y que vamos bastante atrás a nivel europeo porque no tenemos una norma que contemple la class action en materia de consumidores, siendo que a nivel interno es una cuestión ya muy superada desde hace muchísimo tiempo. Es decir, un conjunto de consumidores en una sola acción, procesalmente y económicamente, eso es un avance y una operatividad jurídica importantísima. Entonces, con estas normas, con el Bruselas 1 bis, la acción colectiva no tiene cabida. Es un problema. Perdón, entonces, pero en cuanto a derecho aplicable tampoco es posible, entonces. Nos vamos en cuanto a derecho aplicable.
Derecho aplicable. Vamos a ver, el derecho aplicable se aplica de manera individual el derecho de la residencia habitual del consumidor, derivado a que la acción la interpuso solo un consumidor. Entonces, claro, si empezamos a decir que se aplicaría el derecho alemán, francés, español, tal, es lo que puede incurrir en una clara inseguridad jurídica, ¿no? Para el conjunto de consumidores. Por tanto, estamos a la espera de esa directiva tan ansiada, que hay un proyecto de directiva, pero que no acaba de llevarse a cabo. No sé muy bien en qué fase de negociación, pero sé por vías internas de que hay ciertos países que se oponen a Estados miembros que se oponen a llevar a cabo la directiva. Entonces, en la Unión hay que aunar esas fuerzas tan difíciles que, aunque parece tan bonito, no es tan fácil. Oye. Y a título de comentario, las directivas, el Estado español se caracteriza por ser, las directivas, como dije anteriormente, tienen la obligación de ser transpuestas a los ordenamientos jurídicos internos, es decir, adaptar la normativa en el plazo marcado por la Unión, por el legislador europeo. España se caracteriza por ser uno de los mayores países que mayor incumple, que las transpone con una tardanza muy grande. Por ejemplo, toda la materia de viajes y paquetes turísticos la transpuso con 20 meses de retraso. Eso conlleva sanciones económicas. Nuestro legislador, fruto de los pocos consensos, o llevamos una etapa, unos años complejos de pocos consensos políticos, de inestabilidad política, pues salen las leyes más tarde, se promulgan las leyes mucho más tarde de lo que la Unión requiere en sus directivas. Eso es a título de comentario, que España en ese caso se tiene que poner mucho las pilas. Muy bien. Una pregunta realizada por Xochitl Rivera. Se habló sobre las recomendaciones propuestas para el caso de los paquetes turísticos que se han visto cancelados, pero ¿cuál es tu opinión respecto a los paquetes turísticos internacionales contratados que iniciaron pero no pudieron consumarse debido al cierre de fronteras por parte de diversos países? ¿Deberá de existir alguna compensación por parte de las operadoras? Y de ser así, ¿cómo debería considerarse el monto de la misma? Muchas gracias por la pregunta, interesantísima. Un debate que lo hemos tenido, mira, en la sede arbitral de consumo de aquí, porque me ha comentado una de las personas encargadas en la tramitación de los expedientes que está siendo brutal el número de reclamaciones que está habiendo en torno a paquetes turísticos, ¿no? Por tanto, lo que es innegable es que tiene que haber el reembolso del dinero, el reembolso del dinero. Eso es innegable porque es un derecho reconocido a nivel comunitario y a nivel interno. La articulación de los bonos. Hombre, siempre hay que pensar en materia de derecho de consumo que rige el principio favor consumatoris, es decir, a favor de la parte débil, que es el consumidor. Pero también tenemos que poner los pies en el suelo y en la tierra. Es una circunstancia extraordinaria no prevista ni por los operadores turísticos ni por las grandes compañías aerolíneas. Por tanto, esta articulación de bonos debería ponerse en marcha y ciertos consumidores deberían optar por el bono por no el reembolso automático para evitar liquidez. Yo creo que sí. Tienen que reorientar los estados a educar al consumidor derivado de esta grave situación a que opten por el bono. Que si pasado ese plazo mínimo de 12 meses, 18, 20, lo que establezca la aerolínea, no desean cursar el viaje o paquete contratado, que por supuesto tienen derecho al reembolso dinerario, pero ya ha habido un plazo para que se recupere económicamente la economía en el mercado común europeo. Al menos eso es mi opinión al respecto, porque también, bueno, yo les voy a decir una apreciación subjetiva. Cuando se legisla y se explica el derecho de consumo y en el campo internacional que presenta problemas añadidos al de derecho interno porque empiezan interferencias de más ordenamientos, es verdad que siempre, pobrecito el consumidor, la parte débil tal, pero yo he apreciado en mi propia persona también cuando soy árbitro lo que es un consumidor perspicaz y un consumidor que en ocasiones exige por encima de lo que le corresponde. Entonces, en esa labor también hay que reeducar a la ciudadanía, a los consumidores, para que no exijan a golpe de exigencia y de inmediatez derivado de una circunstancia extraordinaria no previsible. Es verdad que hay un desasosiego en el conjunto de los consumidores con las compañías porque
continuamente están siendo reclamadas y de las cuales tienen que peticionar indemnizaciones, además de compensaciones por la mala prestación del servicio, como son retrasos, cambios de vuelos no esperados, información inadecuada, un largo etcétera. No lo he dicho en la exposición, se me ha olvidado, y es interesantísimo este tema y daría para una ponencia y me ofrezco al respecto si la academia lo requiere. En la Unión Europea hemos sido pioneros en regular un aspecto. Tenemos un reglamento que es el reglamento 261/2004, es ya antiguo, sobre la compensación de pasajeros aéreos. Este reglamento es aplicable a todos los vuelos que tengan su destino o su origen en la Unión, en algún estado de la Unión Europea, o que en aquellos vuelos que hagan escala en la Unión Europea. Esto les puede interesar a ustedes muchísimo, porque aquel vuelo que tenga destino México-Madrid, operado por una compañía aérea mexicana, está obligada por este reglamento, porque el destino de su vuelo, es decir, ustedes como mexicanos, aunque no residan en la Unión Europea, tienen derecho a las compensaciones y abonos contemplados en esta norma. El estudio de esta norma es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto ha venido matizado por la jurisprudencia con este término. Quiero que les quede claro. Destino, origen o escala en Unión Europea de vuelos internacionales es aplicable el reglamento. Reglamento que tiene una falta de revisión ya, porque lleva desde el año 2005 en vigor y ya hay una propuesta de reforma, pero no acaba de salir adelante. Tenemos el texto provisional, tienen que actualizarse cantidades, compensaciones, albergar casuística que ha llegado a los tribunales en materia de compensación. Ello lo hemos visto porque en la última decena de años la explosión de las low cost, de las compañías low cost, ha sido inmensa y una gran parte de los consumidores contratamos a través de las low cost. Son las mayormente incumplidoras, como el asunto que mencioné antes de Ryanair, ¿vale? Entonces, bueno, esa norma, no quiero irme por otros lares. Entonces, esa es mi opinión en cuanto a la recomendación que ha hecho la comisión, que ha sido publicada en el día de ayer. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, por ahí se nos está quedando alguna pregunta, pero le estaremos facilitando a quien la hizo tu correo para que pueda David consultarte sin problema. directamente, ¿no? Le doy la palabra a Eli, que tiene por ahí algunos avisos. Y bueno, gracias Juan Carlos. David, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. Fue una excelente, una extraordinaria exposición. Te digo, queda más de sobrado que sabes y tienes una gran experiencia en este gran conocimiento en este tema. Bueno, rápidamente, algunos avisos. Ha habido mucho interés precisamente en la exposición de David y mucha gente está pidiendo precisamente los documentos que tú amablemente nos has ofrecido. Entonces, nuestra prosecretaria, que es la licenciada Karina Tejada, les hará llegar a cada uno de ellos estos documentos. No está por demás que le envíen un correo a Karina como recordatorio, su correo es asistencia@amedip.org. Entonces, por si quieren darle un recordatorio para que no se le pase a ella y pueda ella enviarles a ustedes todos los documentos que David mencionó en esta exposición. Sin problema, sobre todo la legislación y asuntos jurisprudenciales realmente es de gran utilidad. Muchísimas gracias, David, por este ofrecimiento. Otro mensaje. Tenemos en 15 días, el último jueves del mes, jueves 28, a las ¿qué hora dijimos? 12 del día. A las 12 del día tenemos también nuestra otra conferencia, esta es con el magistrado Andrés Linares Carranza, que nos va a hablar sobre sus experiencias en el grupo de expertos en materia de jurisdicción en la conferencia de La Haya. Entonces, están nuevamente cordialmente invitados, ya sea por Zoom o por Facebook Live en la página de la MEDIP. Otra cuestión es que un anuncio a nuestros miembros de la MEDIP, numerarios y supernumerarios. En breve los convocaremos para tener una reunión vía Zoom para poder tratar algunos asuntos internos de la academia hacia el futuro. Entonces, a la brevedad les haremos llegar la invitación definiendo
día y hora en su casa. para reunirnos vía Zoom. Y por último, le dejo rápidamente la palabra a nuestro secretario general, licenciado Humberto Espinosa de los Monteros, para que nos dé un anuncio rápidamente. Gracias, señor presidente. Pues ahora sí que aprovechando todos estos medios electrónicos y que hemos ampliado la forma de comunicación y los trabajos con este tipo de ponencias internacionales, hemos decidido ya abrir un canal de YouTube de la academia. Voy a compartir aquí en los chats en este momento un link para que puedan ustedes ingresar y suscribirse. Como dijo el maestro Eli, vamos a convocar una reunión con los académicos porque tenemos la idea de proponer varias dinámicas para generar el material para esos canales. Entonces, estén pendientes, les pedimos a todos los amigos que están ahorita en la sesión, ya sea por Facebook o por Zoom, que ingresen al canal, se suscriban para que estén también pendientes de todo lo que se publique ahí, porque serán cosas muy interesantes. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿algún anuncio? No, lejos de nuestra próxima sesión dentro de 15 días, creo que estaríamos cerrando el tema de los anuncios, ¿no? Nos estamos viendo en 15 días, posiblemente antes para la reunión de los miembros de número y nuevamente agradecerte, David, el haber estado con nosotros y el habernos compartido estos conocimientos y esta última noticia relacionada a las recomendaciones publicadas el día de ayer, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Para mí ha sido sin duda todo un placer, de verdad, y deseo, en cuanto esto acabe, poner mis pies en México y ojalá ya nos podamos conocer en persona e incluso proyectar actividades, lo que tengan a bien, y yo estoy abierto a participar nuevamente cuando ustedes estimen por conveniente. Para mí ha sido una gran alegría y un reto encontrarme en la Academia Mexicana, de verdad. Así que se lo agradezco enormemente y no duden en tener mi contacto y para lo que necesiten y podemos tener bilateralidad en nuestras relaciones, ¿no? Y máxime ahora yo en la Facultad de Derecho soy el representante de las relaciones internacionales, por tanto es una coyuntura favorable para incluso proyectar alguna actividad o alguna cosa desde que pase esta situación, ¿no? Nosotros, como ustedes, pues no tenemos docencia presencial en estos momentos, el curso está a punto de finalizar en el mes de junio y bueno, pero de cara a posibles actuaciones y demás, pues será todo un placer y cómo no, que este sea un primer punto de contacto favorable para todos nosotros, ¿no? Pues yo también quiero reiterar el agradecimiento y tu buena disposición de participar con nosotros. Eres bienvenido siempre en la academia, esta es tu casa. Y ya iremos pensando cómo podemos seguir colaborando y estrechando los lazos de vinculación. Pues será estupendo, por mi parte sin ningún problema y encantado. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a todos los asistentes, en especial a todos los que están conectados desde provincia, su asistencia y su interés en esta sesión. Entonces nos veremos muy pronto, si es posible en 15 días, con la ponencia del magistrado Andrés Linares Carranza. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos a todos. Alfredo, Saludos, Carlos. Queridos, ha sido un honor y un placer escuchar a David y verlos a ustedes. Los quiero desde San Diego y Tijuana. Son eternos. Que Dios me los cuide. Gracias. Gracias, Alfredo. Rosa. David, qué gusto. Me alegro de verte. Felicidades. Chao. Muchas gracias. Chao, Francisco. Gwendolyn. Eli, gracias. Juan Carlos. Celia. Celia. Adiós, mi querido Eli, Juan Carlos, David, excelente exposición. Quiero decir algo, todas las chicas están guapísimas y ustedes muy feos. Alfredo, por Dios. Chao. Gracias. Manuel Romo. Hasta luego. Hasta luego. Cari, Anaí, Martita.